¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén llevando de buena forma la cuarentena en sus hogares. Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy veremos la unidad problema número 5, la cual enuncia lo siguiente. Lara es una niña de 5 años, mientras juega en el patio de su casa, se cae sobre una madera y se pincha el brazo con un clavo, lo cual le produce dolor e inflamación local. Preocupada por Lara, la madre concurre al centro de salud del barrio para ver si tiene que colocarle la vacuna antitetánica. Durante la consulta, el médico le solicita el carnet de vacunación. Dentro de los objetivos más importantes de esta unidad tenemos, en primer lugar, comprender la importancia de la vacunación como una acción necesaria para llevar a cabo una niñez saludable, individual y colectiva, conocer el Plan Nacional de Vacunación como una práctica sanitaria de prevención, iniciarse en la comprensión del sistema inmune y reconocer la importancia de las estrategias de inmunización para la promoción de la salud, conocer los componentes del sistema inmune relacionados con los procesos de la inmunidad natural y adquirida. En esta unidad problema número 5 tenemos dos grandes ejes importantes. Por un lado, lo relacionado a la medicina preventiva, ya que se nos pone en la situación de que nos encontramos en la consulta médica y recibimos una paciente, en este caso Lara de 5 años, y debemos controlar su carnet de vacunación para ver si recibió sus vacunas correspondientes. Así que con respecto a esta área debemos manejar los siguientes contenidos: conceptos básicos de prevención de la salud, concepto de vacunación como estrategia de prevención, qué es el carnet de vacunación y qué es el calendario de vacunación. También debemos recuperar contenido de atención primaria a la salud y promoción de la salud. Como les dije en videos anteriores, son temas que te pueden preguntar en cualquier unidad problema, así que por favor no lo dejen de lado, chicos. El otro gran eje de esta unidad obviamente corresponde al área biológica. En el enunciado se nos indica que Lara ha pinchado su brazo con un clavo, lo que nos lleva a tener que estudiar los procesos que se desencadenan por el ingreso de un cuerpo extraño y cómo responde nuestro organismo frente a esto. Para abordar este problema debemos saber generalidades de tejido sanguíneo y sistema linfático, principalmente, cuáles son los órganos que lo constituyen y las células que forman parte de él para combatir a los agentes patógenos que pudiesen ingresar al organismo. Desde el punto de vista de la química biológica, debemos analizar la estructura de los anticuerpos y características de cada una de las diferentes inmunoglobulinas que forman parte de nuestro organismo. Y el plato fuerte de esta unidad es la introducción a la inmunología. Aquí debemos manejar muy bien cómo está compuesto el sistema inmune, sus diferentes divisiones y clasificaciones, cómo responde este frente al ingreso de una sustancia extraña a nuestro organismo, el proceso de inflamación y cómo generamos inmunidad una vez que estuvimos expuestos a determinados patógenos o cuando nos vacunamos. Por ende, también es importante saber los fundamentos de la vacunación. Finalmente, les menciono que esta unidad se relaciona en sus contenidos con otras dos unidades problema, por lo cual es muy común que si te toca hablar de la unidad número 5, también te pueden llevar a hablar de la unidad número 2, para hablar de estructura histológica de la piel, tanto por la lesión que sufrió la niña, como también para saber las diferentes vías de administración de una vacuna. Con respecto a la unidad problema número 8, que aún no lo han visto, pero ya lo harán más adelante, así que se los menciono igual, cuando se habla del dolor que le causa este pinchazo en el brazo a la niña, se nos puede preguntar cómo está conformada la vía nerviosa que capta las sensaciones dolorosas y las transmite hacia el cerebro, donde se hace consciente esa sensación de dolor. Así que bueno, cuando vean ese tema y preparen esta unidad, no olviden tenerlo presente. Bien, sin nada más que agregar, comenzamos a desarrollar los temas de la unidad problema número 5. En los videos anteriores ya estuvimos viendo algunos conceptos de salud, atención primaria de la salud, proceso salud-enfermedad-atención y promoción de la salud. Ahora veremos el último pilar que nos faltaba para completar las piezas del puzzle, la prevención de la salud. Entonces, si nos preguntan qué significa la prevención de la salud, según lo que establece la OMS, son todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida la enfermedad. Implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento mediante sus diferentes niveles de intervención. Generalmente se piensa que la prevención de la salud solo se trata de evitar o prevenir que aparezca una enfermedad,
Pero como ven, no es así, sino que también se actúa cuando la enfermedad ya está presente y se busca rehabilitar al paciente o también evitar que una enfermedad siga avanzando a un estado en el que si no se tratase pudiese ser letal. Como pueden ver en este cuadro, hay 3 niveles de prevención de la salud. Solo vamos a hablar del nivel primario en esta ocasión, ya que es este el que se relaciona con la unidad problema y el resto se lo pueden preguntar recién en tercer año. Pero de todas formas estaría bueno si se lo pueden aprender, ya que les va a servir igualmente. El nivel primario entonces son todas las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo. Tiene como objetivo disminuir la incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos de una enfermedad, y mantener y mejorar la salud. Dentro de sus actividades encontramos a la promoción de la salud y sus acciones de educación, saneamiento ambiental, control del crecimiento y desarrollo pre y postnatal, etc., y a medidas de protección específica como la aplicación de vacunas, el realizar ejercicio físico, el aseo personal, lavado de manos, etc. En la prevención de la salud también podemos hablar de etapas. En el nivel primario nos encontramos con la etapa prepatogénica, es decir, antes de la aparición de una enfermedad, y para mantener a la población en este nivel se realizan actividades como por ejemplo la vacunación, el promover el uso de preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, programas educativos para enseñar cómo se transmite el dengue, etc. Ya que hablamos de dengue, recuerden no dejar contenedores con agua al aire libre en sus patios y cambiar constantemente el agua de los floreros. Los profesores suelen preguntar diferencias o que ustedes den ejemplos de promoción y prevención de la salud, así que es importante que sepan diferenciar unos de otros. Como ejemplo de prevención tenemos en primer lugar las vacunas, el agregado de yodo a la sal de mesa, la prueba de Papa Nicolau en las mujeres y pruebas en recién nacidos para descartar ciertas enfermedades, el manejo de la diabetes y la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares. Como ejemplo de promoción de la salud tenemos la promoción de entornos saludables, libres de drogas y humo de tabaco, promover estilos de vida saludable, una buena alimentación y la realización de ejercicio físico, campañas contra el consumo de alcohol, tabaco, drogas. Los folletos, trípticos y carteles son una buena herramienta para promover cierta información. Acá les dejo otros ejemplos. A modo de introducción, las vacunas y la provisión de agua potable son consideradas las dos intervenciones más relevantes tanto para la disminución de la mortalidad infantil como para el crecimiento de las poblaciones. Obviamente, una población no puede aumentar su crecimiento si la base de la pirámide, que son los recién nacidos y los niños, se mueren. Por ende, la prevención primaria, a través de las vacunas, constituyen una política de Estado basada en los principios de equidad e inclusión social. En el contexto de la APS, la vacunación es una de sus intervenciones preventivas fundamentales porque permite evitar que las personas se enfermen y favorece la erradicación de enfermedades. El beneficio más importante es proteger contra una enfermedad determinada, pero además trae consigo diferentes beneficios, no solo personal para la persona que se vacunó, sino también para la comunidad y para las futuras generaciones. También cabe mencionar que la vacunación tiene un objetivo final, que es la erradicación, eliminación y control de enfermedades inmunoprevenibles, objetivo que ha sido un poco retardado actualmente con el surgimiento de movimientos sociales antivacunas, los cuales no tienen ninguna base científica, pero que han conseguido la aparición de enfermedades que estaban prácticamente controladas epidemiológicamente. Cuando la mayoría de los niños en una comunidad están correctamente inmunizados, aun cuando algún niño se enferme, la enfermedad probablemente no se extienda. Si el niño enfermo entra en contacto solo con los niños que están protegidos, la enfermedad se limitará y a esto le conocemos como el efecto rebaño. Con respecto al carnet de vacunación, podemos definirlo como un documento personal, el cual nos identifica como personas comprometidas socialmente con la salud. Es nuestra carta de presentación frente a los profesionales y las autoridades, pues da a conocer a nuestro estado de prevención de algunas de las enfermedades más importantes y ayuda a nuestra familia y al personal de salud a tener un control de las vacunas aplicadas y en qué fecha corresponden. Dada la importancia de este documento, es importante que eduquemos a nuestros pacientes y les demos algunas recomendaciones y consejos básicos para el cuidado de este, tales como mantener el carnet de vacunación en un lugar seguro junto a la documentación de cada integrante de la familia, tener una fotocopia o imagen escaneada de la última versión en caso de que éste se pueda extraviar, y cuando se aplique una vacuna, siempre verificar que el profesional de la salud incluya los siguientes datos en el carnet: la fecha, la firma, la vacuna, la dosis, el número del lote, la firma de la persona que vacunó y el sello del centro de vacunación.
El registro en el carnet de vacunación comienza en el nacimiento, cuando el niño recibe su primera vacuna, y se actualiza cada vez que en la infancia o la adultez reciba una vacuna. Esta información será de utilidad si se cambia de domicilio o de médico en el momento de inscribirlo en alguna institución educativa, trabajos o ante el requerimiento de una atención médica, por ejemplo un accidente, una cirugía, un embarazo. La escuela puede colaborar en la difusión de la importancia del carnet y de los modos de cuidarlo. ¿Cómo se debe actuar ante la pérdida del carnet? Una vacuna no registrada significa para el sistema de salud una vacuna no suministrada. Por eso es importante no perder el carnet, ya que así se evita tener que repetir la vacunación y tener que usar recursos y dosis extra que podrían ser utilizadas en otra persona. Acá una foto de cómo es el carnet de vacunación en Argentina para aquellos que sean de otro país. El calendario de vacunación lo podemos definir como la secuencia cronológica en la que se establece la administración de las vacunas sistémicas en un país o una región, con el objetivo de garantizar una inmunización adecuada de su población frente a enfermedades para las que se dispone de una vacuna eficaz. ¿A qué se refiere una vacunación sistémica? Las vacunas, desde un punto de vista sanitario, se clasifican en vacunas sistémicas, las cuales se administran de manera generalizada a toda la población con una doble finalidad: una individual, donde se protege a la persona vacunada, y una colectiva, donde se busca conseguir la inmunidad del grupo. Así tenemos las vacunas que previenen a la difteria, al tétanos, a la tosferina, al sarampión, rubiola, etc. Y las vacunas no sistémicas, cuya aplicación es exclusivamente individual, para proteger a personas con un elevado riesgo de infectarse, bien por pertenecer a grupos de riesgo. Por ejemplo, un profesional que trabaja con animales se le indicaría la vacuna antirrábica, o bien por razones geográficas, cuando se viaja a países donde existen enfermedades exóticas en el país de origen. En este caso, en Argentina está la vacuna de la fiebre amarilla, que se indica para personas que viven en el norte de Argentina, donde esa enfermedad tiene un mayor número de casos. Este es el calendario nacional de vacunación en Argentina al día de hoy, pero debo informarles que pronto va a ser modificado. Se eliminarán las 3 dosis de la vacuna oral Sabin contra la poliomielitis y van a agregarse 2 dosis, una a los 6 meses y otra al ingreso escolar, de la vacuna Salk intramuscular contra la poliomielitis. Así que les dejo el dato, además de decirles que sí deben aprenderse el calendario completo, porque es uno de los temas más preguntados en el examen. Estas son las vacunas que debería tener Lara a sus 5 años, en teoría. Intenten memorizarlas de alguna manera porque las preguntan. Yo les recomiendo ir aprendiéndolas por meses, pero estoy seguro que encontrarán alguna forma de hacerlo cada uno de ustedes. Y bueno, para los fines de la unidad problema, las que son más importantes y que como médicos debemos controlar que tenga la niña en este caso, son aquellas que la deberían proteger contra el tétanos, y las vacunas que protegen contra el tétanos son la quíntuple pentavalente, la cuádruple bacteriana y la triple bacteriana celular. Esta es la vacuna pentavalente, contiene 5 antígenos que protege contra enfermedades causadas por Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis B. La cuádruple bacteriana trae todas estas menos la hepatitis B, y la triple bacteriana trae las 3 primeras menos Haemophilus influenzae y hepatitis B. No es necesario que sepan una descripción de quién produce ni qué síntomas tiene cada enfermedad de las que nos protegen estas vacunas, porque no corresponde al área de crecimiento y desarrollo, pero de todas formas les voy a contar brevemente qué es el tétanos, para que así tenga un poco más de sentido lo que están estudiando. El tétanos es una enfermedad grave, infecciosa, provocada por la toxina de una bacteria llamada Clostridium tetani. Esta toxina actúa como un veneno que afecta al sistema nervioso central. El tétano ocasiona contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello, puede interferir en la respiración y finalmente, si no es tratada, causar la muerte. Suele haber un mito de que te va a dar tétano si te pinchas con un clavo o un alambre oxidado, pero en realidad no importa si es un clavo o si está oxidado o no. En realidad cualquier objeto que nos pueda provocar una herida abierta nos puede contagiar de tétanos, siempre y cuando se encuentre esta bacteria sobre esa superficie, ya que es una bacteria que vive al aire libre en forma de diminutas esporas. Normalmente, cuando se produce una contracción muscular, rápidamente una neurona inhibitoria libera sus neurotransmisores para cesar la contracción. La toxina del tétanos bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios, causando así una rigidez muscular generalizada con espasmos intermitentes, donde incluso pueden ocurrir convulsiones e inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Ahora ya saben la gravedad de esta enfermedad y por ende la importancia de tener vacunas que nos prevengan de contraerla. Entonces, retomando el enunciado de la unidad problema,
le solicitamos el carnet de vacunación a la madre de la niña y lo verificamos, así que se nos pueden dar 3 casos. El primer caso es que Lara concurre al centro de salud con su carnet de vacunación y el esquema de vacunación está completo y corresponde a su edad. Por lo tanto, si su carnet está completo, la última inmunización se colocó al año y medio con la vacuna cuádruple bacteriana y a los 6 correspondería colocarle el refuerzo de la misma en la triple bacteriana. Teóricamente la duración de la inmunidad antitetánica es de 4 años y medio y ella teniendo 5 años debería estar protegida. Por lo tanto, se hace solamente una limpieza de la herida y se colocan apósitos. Si Lara concurre al centro de salud sin su carnet de vacunación, pero afirma tener su esquema de vacunación completo correspondiente a su edad, se inicia un nuevo esquema de vacunación en caso de que el paciente no tenga su carnet o no recuerde la fecha de su última dosis. Por lo tanto, se aplica una primera dosis nuevamente, una segunda dosis a los 30 días y un refuerzo al año de la segunda aplicación y luego un refuerzo cada 10 años de por vida. Se administra además suero de gamma globulina antitetánica y se hace una limpieza de la herida y colocar apósitos. Si Lara concurre al centro de salud sin o con su carnet de vacunación, pero no tiene esquema de vacunación completo correspondiente a su edad, se inicia un nuevo esquema de vacunación, al igual que en el caso anterior, se administra suero de gamma globulina antitetánica y se hace una limpieza de la herida y colocar apósitos. Para que sepan, el suero de gamma globulina antitetánica es un medicamento preparado con anticuerpos contra la toxina tetánica que se aplica vía intramuscular. Esta neutraliza la toxina y confiere una inmunidad pasiva temporal de 3 a 4 semanas y está indicada, como vimos en los casos anteriores, en heridos no vacunados, incompletamente vacunados o cuando desconocemos su estado vacunal en combinación con la vacuna antitetánica. Esta es su presentación. Además deben saber que esta gamma globulina antitetánica y la vacuna no deben ser mezcladas en la misma jeringa ni tampoco aplicadas en el mismo sitio. Sí deben ser aplicadas en forma simultánea. Es decir, por ejemplo, podemos aplicar una vacuna en el glúteo izquierdo y la otra en el glúteo derecho. Bien, ya concluimos con el módulo correspondiente a medicina preventiva. Ahora pasamos al módulo biológico y comenzaremos con la histología de tejido sanguíneo y generalidades del sistema linfático. Como recordatorio les dejo las diferentes vías de administración de las vacunas inyectables. Sépanlas por las dudas. Tenemos la vía intradérmica que se aplica con una inclinación de 10 grados. Esta es la vía utilizada para la aplicación de la vacuna contra la influenza. La vía endovenosa con una inclinación de 25 grados, esta para aplicar medicamento directamente sobre el torrente sanguíneo a través de las venas. Recuerden que esta vía no se usa para vacunas. La vía subcutánea a 45 grados y sobre la dermis de la piel es la técnica utilizada para las vacunas de la varicela y la triple viral. Y finalmente la vía intramuscular a 90 grados, que como lo dice su nombre se aplica en el músculo, y es la técnica utilizada para las vacunas pentavalente, cuádruple, triple bacteriana, hepatitis B, etc. El tejido sanguíneo, o la sangre, lo podemos definir como un tipo de tejido conectivo líquido que circula a través del aparato cardiovascular. Al igual que los demás tejidos conectivos, la sangre está formada por células y un componente extracelular. El volumen total de sangre en un adulto normal es de alrededor de 6 litros, lo cual equivale al 7 a 8% del peso corporal total de la persona. Dentro de las funciones más importantes del tejido sanguíneo tenemos principalmente el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células, el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células hacia la circulación, la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras en las células y los tejidos, el mantenimiento de la homeostasis por actuar como amortiguador del pH y participar en la coagulación y la termorregulación. También el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos. La sangre está compuesta por células y sus derivados y un líquido con proteínas abundantes llamado plasma. Las células sanguíneas y sus derivados incluyen a los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, a los leucocitos o glóbulos blancos y a los trombocitos o plaquetas. El plasma es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre su fluidez. Dentro del plasma, aproximadamente el 91 a 92% corresponde a agua, el 7 a 8% a proteínas, principalmente albumina, globulinas y fibrinógenos, de las cuales vamos a hablar a continuación. Y el porcentaje restante corresponde a otros solutos, tales como electrolitos, sustancias nitrogenadas no proteicas y desechos metabólicos como la urea, ácido úrico, creatinina, sales de amoníaco, etc.
También sustancias nutritivas como la glucosa, lípidos y aminoácidos, los cuales van a aumentar sus niveles luego de la ingesta de alimentos o en ciertas enfermedades, y son aquellas que luego podemos medir para realizar ciertos diagnósticos, como por ejemplo en la diabetes. Por último, encontramos a los gases sanguíneos, el oxígeno y el dióxido de carbono, y sustancias reguladoras como son las hormonas y enzimas, que también tienen mucha utilidad para los diagnósticos de enfermedades. La albumina es la encargada de mantener una presión oncótica adecuada dentro de los capilares sanguíneos y evitar el edema. ¿Qué quiere decir esto? Como ven en el esquema, cuando hay un flujo de sangre en un capilar sanguíneo, la sangre ejerce una fuerza contra las paredes de dichos vasos llamada presión hidrostática, pero al mismo tiempo las proteínas como la albumina, que están en la sangre, ejercen una fuerza contraria llamada presión oncótica que permite que la sangre se mantenga dentro de los vasos sanguíneos y no salga hacia el espacio extracelular. Cuando la cantidad de proteínas en la sangre disminuye, ya sea por una mala alimentación u otras patologías, esta presión oncótica disminuye y la presión hidrostática aumenta, permitiendo que el agua y el líquido del plasma salga desde los vasos sanguíneos hacia el espacio celular, fenómeno que llamamos edema. La inflamación, como veremos más adelante, también genera edema, pero por otras causas. La albumina también actúa como proteína transportadora, ya que fija y transporta hormonas como la tiroxina, metabolitos como la bilirrubina y fármacos como los barbitúricos. Las globulinas comprenden las inmunoglobulinas, gamma globulinas, que son el mayor componente de la fracción globulínica y son las siguientes: la inmunoglobulina G, E, D, M y A, de las cuales vamos a hablar más adelante. También tenemos a las globulinas no inmunes, que son las alfa globulinas y beta globulinas, que son secretadas por el hígado y contribuyen a mantener la presión osmótica dentro del aparato cardiovascular, y también sirven como proteínas transportadoras de diversas sustancias como el cobre, el hierro y la hemoglobina. Entre las globulinas no inmunes también está la fibronectina, las lipoproteínas, los factores de coagulación y otras moléculas intercambiables entre la sangre y el tejido extravascular. El fibrinógeno, proteína plasmática sintetizada en el hígado, en una serie de reacciones en cascada junto con otros factores de la coagulación, se transforma en fibrina. La fibrina forma una red impenetrable en el sitio de lesión de los vasos sanguíneos, lo que impide la hemorragia. Medicamentos como la aspirina tienen una acción fibronilítica, es decir, que la destruyen, lo cual impide la formación de coágulos de fibrina, lo que a su vez es peligroso, ya que en caso de una lesión traumática, este mecanismo antihemorrágico estaría inhibido. Muchas veces este mecanismo de coagulación para ayudarnos a evitar la hemorragia puede volverse en contra de nosotros, como es el caso de la trombosis venosa profunda, donde un trombo, que es un coágulo de sangre que se forma en los vasos sanguíneos, obstruye una vena, generando mucho dolor e inflamación, puede llegar incluso a desprenderse formando un émbolo, que en este caso sería un trombo que se moviliza a través de la circulación y puede terminar alojándose en los pulmones, cuadro que puede llegar a ser fatal. En estos casos sí se deben utilizar anticoagulantes, como mencionamos anteriormente, la aspirina. Volviendo al tema, el tejido sanguíneo tiene un volumen relativo de células y plasma que es de alrededor de 45 y 55%. El volumen de los eritrocitos compactados en una muestra de sangre recibe el nombre de hematocrito. El hematocrito normal es de 45%. Cuando hay una disminución de este hematocrito por debajo del 40% se le llama anemia, y cuando hay un aumento de este hematocrito por sobre el 50% se le conoce como policitemia. Dijimos entonces que los elementos figurados o el hematocrito corresponde al 45%, donde encontramos a los eritrocitos, leucocitos y los trombocitos, y el plasma restante es el correspondiente al 55%. Los eritrocitos o hematíes son productos celulares anucleados, es decir, que no tienen núcleo, carentes de organelas típicas, actúan solo dentro del torrente circulatorio, en donde fijan oxígeno a la altura de los pulmones para entregarlo a los tejidos y fijan dióxido de carbono a la altura de los tejidos para llevarlos hacia los pulmones. Tienen forma de disco bicóncavo, achatado en el centro, tienen una vida media de 120 días aproximadamente, y en cantidad en los hombres hay aproximadamente 5.400.000 por milímetro cúbico, más o menos 900.000, y en las mujeres aproximadamente 4.800.000 por milímetro cúbico, más o menos 800.000. Los eritrocitos contienen en su interior la proteína llamada hemoglobina, la cual está especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Se denomina
hemocateresis o eriptosis al fenómeno normal de eliminación de los hematíes en vía de degeneración a nivel del vaso y en el hígado, y aunque en menor medida en la médula ósea roja. Los glóbulos rojos en la sangre tienen una vida media de 120 días, como dijimos, y cuando envejecen son destruidos por un proceso de apoptosis o muerte celular programada. Después de la fagocitosis de los glóbulos rojos por los macrófagos, la hemoglobina se recicla, la porción de globina de la hemoglobina es separada del grupo hemo y descompuesta en aminoácidos que pueden volver a utilizarse para la síntesis de proteínas. La porción del hemo se descompone en hierro, que se asocia a proteínas formando ferritina o hemosiderina y bilirrubina. Como pueden ver en este esquema que ilustra la dinámica de los glóbulos rojos, una vez que se produce la destrucción de uno de estos, la mayoría de sus componentes son reciclados y solo se desecha lo que ya no le sirve al organismo, además de darle la coloración característica a la orina y la materia fecal a través de la urobilina y estercobilina. Los leucocitos se subclasifican en dos grupos generales. El fundamento de la división es la presencia o la ausencia de gránulos específicos prominentes en el citoplasma. Por una parte tenemos a los granulocitos, que corresponden a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y a los agranulocitos, que corresponden a los linfocitos y monocitos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes y también los granulocitos más comunes, corresponden aproximadamente al 65% de los leucocitos totales. También se les llama leucocitos polimorfonucleares por las múltiples lobulaciones de su núcleo. Contienen tres tipos de gránulos: los gránulos específicos, que contienen diversas enzimas, así como activadores del complemento y otros agentes bacteriostáticos y bactericidas, como las lisocimas. También contienen gránulos azurófilos, que son los lisosomas de los neutrófilos, y contienen mieloperoxidasa, un bactericida muy reactivo. Y por último, los gránulos terciarios, que son de dos tipos: un tipo contiene fosfatasas y otro contiene metaloproteinasas, que según se cree facilitan la migración del neutrófilo a través del tejido conectivo. Los neutrófilos son células móviles, abandonan la circulación y migran hacia su sitio de acción en el tejido conectivo. Son la primera onda de células que llegan a un sitio de lesión ística. Reconocen sustancias extrañas como bacterias y gérmenes en los sitios de inflamación y los fagocitan. Secretan interleuquina 1, que es un pirógeno, el cual induce a la síntesis de prostaglandinas, que a su vez actúan en el centro termorregulador del hipotálamo, elevando la temperatura corporal. La fiebre es, por lo tanto, una consecuencia de la inflamación aguda que comprende una respuesta neutrófila masiva. Esta es una imagen histológica de un neutrófilo. Se llaman neutrófilos porque no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos, por lo que su citoplasma al microscopio óptico aparece de color rosa suave. Los eosinófilos representan el 1 al 4% de los leucocitos totales de la sangre en los individuos sanos no alérgicos. Tienen un núcleo bilobulado y muchos gránulos citoplasmáticos que se tiñen con colorantes ácidos como la eosina, de ahí su nombre. Aunque no es su función principal, parece que son capaces de fagocitar y destruir los microorganismos ingeridos. El citoplasma contiene dos tipos de gránulos: gránulos específicos, que contienen un cuerpo cristaloide que está formado por 4 proteínas principales, las cuales tienen efecto citotóxico intenso sobre los protozoarios y los helmintos parasitarios; y los gránulos azurófilos, que son lisosomas y contienen hidrolasas ácidas y otras enzimas hidrolíticas que actúan en la destrucción de parásitos. Los eosinófilos se asocian con reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. La liberación de arisulfatasa e histaminas por los eosinófilos modera los efectos potencialmente nocivos de los agentes vasoactivos inflamatorios. En consecuencia, la cantidad de eosinófilos suele estar elevada en la muestra de sangre de sujetos con alergias o infestaciones parasitarias. También se los encuentra en gran cantidad en la lámina propia de la mucosa intestinal y en otros sitios de inflamación crónica potencial. Los basófilos son los menos abundantes de todos los leucocitos y representan de 0 a 1% del total. La membrana plasmática del basófilo posee abundantes receptores de Fc para los anticuerpos de inmunoglobulina E. Además, en su superficie se expresa una proteína llamada CD40L que interacciona con un receptor complementario, el CD40, en los linfocitos B, lo que da como resultado un aumento en la síntesis de inmunoglobulina E. El citoplasma del basófilo contiene dos tipos de gránulos: los gránulos específicos, que contienen diversas sustancias, entre ellas la heparina, que es un anticoagulante, la histamina y heparansulfato, que son vasodilatadores, y los leucotrienos, que son lípidos modificados que desencadenan la contracción prolongada de la musculatura lisa de la vía aérea; y los gránulos azurófilos, que son similares a los otros leucocitos que ya vimos.
Los basófilos son importantes para iniciar reacciones inflamatorias, pero su activación descontrolada también se ha vinculado a alergias, otras reacciones de hipersensibilidad, anafilaxias, asma y alteraciones dérmicas. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario, son los agranulocitos más comunes y constituyen alrededor del 25% del total de los leucocitos sanguíneos. La mayor parte de los linfocitos de la sangre representan células inmunocompetentes recirculantes que han adquirido la capacidad de reconocer antígenos y responder a ellos, y se hallan en tránsito de un tejido linfático hacia otro. En el organismo hay tres tipos de linfocitos distintos desde el punto de vista funcional, y estos son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK o natural killer. Los linfocitos T se llaman así porque sufren diferenciación en el timo, tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Expresan en su superficie proteínas marcadoras CD2, CD3, CD5 y CD7, pero se subclasifican según tengan o no las proteínas CD4 y CD8. Los linfocitos T CD4 poseen el marcador CD4 y reconocen antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad número 2. Los linfocitos CD8 tienen el marcador CD8 y reconocen antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad número 1. Se han identificado tres tipos muy diferentes de linfocitos T. Los linfocitos T CD8 citotóxicos son las células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células, reconocen antígenos de células infectadas por virus o que han sufrido transformación cancerígena. Los linfocitos T CD4 coadyuvantes o linfocitos T CD4 helpers son decisivos para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño. Permiten la diferenciación de los linfocitos B, T y natural killer. Los linfocitos T CD45RA o supresores disminuyen o suprimen la formación de anticuerpos por los linfocitos B, también inhiben la capacidad de los linfocitos T de iniciar una respuesta inmune mediada por células, actúan en la regulación de la maduración celular eritroide en la médula ósea. Por otra parte, los linfocitos B reciben este nombre porque en su momento se identificaron como una población separada en la bolsa de Fabricio de las aves y luego en los órganos bursa equivalentes de los mamíferos. Tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. En la sangre, los linfocitos B maduros expresan inmunoglobulina M e inmunoglobulina D en su superficie y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad número 2. Sus marcadores específicos son los CD9, CD19, CD20 y CD24. Los linfocitos natural killer son programados durante su desarrollo para que destruyan ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células de tumores. Son más grandes que los linfocitos B y T, y entre sus marcadores específicos se encuentran el CD16, el CD56 y CD94. Los monocitos son los leucocitos más grandes, se movilizan desde la médula ósea hacia los demás tejidos, en donde se diferencian en los diversos fagocitos del sistema fagocítico mononuclear, como por ejemplo los macrófagos del tejido conectivo, histiocitos, los osteoclastos, los macrófagos alveolares, los macrófagos perisinusoidales hepáticos, etc. Permanecen en la sangre por solo unos 3 días y se transforman en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígenos en el sistema inmunitario. Los trombocitos o plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana y anucleados que provienen de los megacariocitos. Actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. La hematopoiesis comprende a la eritropoiesis, a la leucopoiesis y la trombopoiesis. Se inicia en la tercera semana del desarrollo embrionario. Las células y los elementos figurados de la sangre tienen una vida limitada, se producen y destruyen de manera continua. Según la teoría monofilética de la hemopoiesis, las células de la sangre derivan de una célula madre común, la célula madre pluripotencial, la cual da origen a todas las demás células madres progenitoras. Una célula madre pluripotencial da origen a múltiples unidades formadoras de colonias. En este esquema se puede apreciar lo que llamamos la teoría monofilética de la hematopoiesis. Tenemos una célula madre pluripotencial que puede dar origen a las diferentes células formadoras de colonias multipotenciales. Por una parte, la célula madre linfoide que termina originando a los linfocitos T y B, y por otra parte a la célula madre mieloide que termina originando a los eritrocitos, granulocitos y plaquetas. Ojo con esto que lo preguntan. Para finalizar con tejido sanguíneo vamos a mencionar al hemograma. Todos alguna vez en la vida nos hicimos uno y lo podemos definir como un estudio de laboratorio de utilidad clínica que determina a través de diversas técnicas los siguientes valores sanguíneos: el número de glóbulos rojos y blancos por milímetro cúbico, el dosaje de hemoglobina en gramos por ciento y en porcentaje, el hematócrito, es decir, la relación plasma-glóbulo sobre el 100%,
un informe de morfología de los hematíes, la fórmula leucocitaria absoluta y relativos, y finalmente el recuento de plaquetas por milímetro cúbico. Estos son los valores que nos da la facultad y pueden variar un poco dependiendo de cada laboratorio, pero por lo general se mantienen en este rango. Con respecto a los glóbulos rojos, en el varón encontramos 5.400.000 por milímetro cúbico, con un rango de más o menos 900.000, en la mujer 4.800.000 por milímetro cúbico, con un rango de más o menos 800.000. Con respecto a los glóbulos blancos, tenemos un valor de 7.000 por milímetro cúbico, con un rango que varía entre 4.300 a 10.000. El dosaje de la hemoglobina se corresponde en la mujer a 14 gramos por ciento con un rango de más o menos 2, en el hombre 18 gramos por ciento con un rango de más o menos 2. El hematocrito en la mujer tiene un valor de 42% con un rango de más o menos 5, en el hombre un valor de 48% con un rango de más o menos 5. Luego se hace un estudio de la morfología de los glóbulos rojos blancos y plaquetas. La fórmula leucocitaria relativa, que corresponde al 65% para los neutrófilos, 1 a 4% para los eosinófilos, 0 a 1% para los basófilos, 25% para los linfocitos y 5 a 7% para los monocitos. Estos valores pueden ser alterados en diferentes patologías y es un buen indicador para realizar un diagnóstico. Con respecto a las plaquetas, tienen un valor entre 180.000 a 360.000 por milímetro cúbico. Y finalmente los reticulocitos, que son glóbulos rojos que aún no han alcanzado su madurez y corresponden al 1% del valor absoluto de glóbulos rojos. Bien, pasando a otro tema, nos encontramos con el sistema linfático. El sistema linfático consiste en grupos de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimientos líquidos internos y reaccionan ante la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Los linfocitos, que ya estuvimos viendo un poco, son el tipo celular que define el sistema linfático y son las células efectoras en la respuesta del sistema inmunitario ante las sustancias nocivas. Podemos encontrar órganos inmunológicos primarios que da el origen, el desarrollo y maduración a la célula del sistema inmune y se corresponde a la médula ósea y el timo. En la médula ósea se originan las células del sistema inmunológico y en el timo maduran los linfocitos T. Con respecto a los órganos secundarios, en ellos las células inmunes que están maduras son activadas por los antígenos. Aquí encontramos a las adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer, donde se produce la activación de los linfocitos por los antígenos, y los ganglios linfáticos y el vaso, donde se produce la activación de los linfocitos T y B. Los distintos órganos linfoides están interconectados por vasos sanguíneos y vasos linfáticos, de modo que se constituye un sistema unitario, entrelazado y bien comunicado. Desde el punto de vista de la histología, el sistema linfático comprende al tejido linfático difuso, a los vasos linfáticos, a los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo. El tejido linfático difuso y los nódulos protegen al organismo contra los agentes patógenos y constituyen el sitio de la respuesta inmunitaria inicial. El tubo digestivo, las vías respiratorias y el aparato urogenital se hallan protegidos por acumulaciones de tejido linfático que no está encerrado por una cápsula. Ojo con eso. Los linfocitos y otras células libres de este tejido se sitúan en la lámina propia de la mucosa de estos tres aparatos. Esta forma de tejido linfático recibe el nombre de tejido linfático difuso o tejido linfático asociado con las mucosas, el MALT. La ubicación de estas células es estratégica porque así pueden interceptar a los antígenos e iniciar una respuesta inmunitaria. Aquí se puede apreciar un esquema donde se nos muestra una mucosa y donde podemos encontrar a los linfocitos intraepiteliales que están por debajo de esta mucosa y cómo se está conectada a través de los vasos linfáticos y luego llegan a un nódulo linfático donde se produce la respuesta inmunitaria. Los nódulos linfáticos son acumulaciones bien definidas de linfocitos contenidos en una malla de células reticulares. Tienen un límite muy nítido, pero no están encapsuladas. Presentan una corteza y un centro germinativo y contienen en su interior linfoblastos, linfocitos, plasmocitos, macrófagos y células reticulares. Suelen hallarse en estructuras asociadas con el tubo digestivo, como las amígdalas, las placas de Peyer de Lillian y el apéndice cecal. Aquí podemos ver un corte histológico de lo que vendría siendo un nódulo linfático con sus diferentes componentes. Con respecto a los ganglios linfáticos, que no es lo mismo que un nódulo linfático,
Estos, a diferencia de los nódulos, son órganos encapsulados pequeños que están localizados en el trayecto de los vasos linfáticos y sirven como filtros por los cuales se filtra la linfa en su camino hacia el sistema vascular sanguíneo, aunque su distribución se concentra en sitios como la axila, la región inguinal y los mesenterios. Aquí podemos ver cómo están dispuestos en el organismo los diferentes ganglios linfáticos y cómo están concentrados mayoritariamente a nivel axilar, inguinal y a nivel del cuello. En relación con el ganglio linfático, hay dos tipos de vasos linfáticos: los vasos linfáticos aferentes, que transportan la linfa hacia el ganglio y lo penetran en varios puntos de la cápsula, y también tenemos a los vasos linfáticos eferentes, que extraen la linfa del ganglio a la altura del ilio y continúan su recorrido. Aquí podemos apreciar un ganglio linfático esquematizado con sus diferentes porciones y sus diferentes componentes. Los elementos de sostén del ganglio linfático son la cápsula, que está compuesta por tejido conectivo denso que rodea el ganglio. También posee trabéculas, que están compuestas por tejido conectivo denso que se extienden desde la cápsula hacia el interior del ganglio para formar un armazón grueso. Y el tejido reticular, que está compuesto por células y fibras reticulares que forman una malla de sostén en todo el resto del órgano. Las células que componen esta malla reticular son las células reticulares, que tienen función de sostén y atraen a los linfocitos T, B y células dendríticas. Las células dendríticas buscan sustancias extrañas en el ganglio que luego procesan y presentan a los linfocitos T, programados para reaccionar contra antígenos específicos. Los macrófagos, que son tanto fagocitos como células presentadoras de antígenos, que expresan el MHC1 y el MHC2 y además son moléculas coestimuladoras. Las células dendríticas foliculares, que poseen una abundancia de prolongaciones citoplasmáticas muy finas y ramificadas que se interdigitan entre los linfocitos B en los centros germinativos y pueden retener antígeno durante su superficie durante semanas, meses o inclusive años. Volviendo a la arquitectura general del ganglio, el parénquima está dividido en una corteza y una médula. La corteza forma la porción externa del ganglio y consiste en una masa densa de tejido linfático compuesta por una malla reticular, célula dendrítica, linfocitos, macrófagos y plasmocitos y alosenos linfáticos. La médula es la porción interna o profunda del ganglio linfático, consiste en cordones de tejido linfático separados por senos linfáticos llamados senos medulares. Estos cordones medulares contienen en su mayor parte linfocitos B, además de macrófagos, células dendríticas y plasmocitos. Los senos medulares convergen cerca del ilio, donde desembocan en los vasos linfáticos eferentes. La filtración de la linfa en el ganglio linfático ocurre dentro de una red de conductos linfáticos interconectados que reciben el nombre de senos linfáticos. Como pueden apreciar en esta imagen, tenemos al seno subcapsular, el seno trabecular y el seno medular. Los vasos linfáticos constituyen la vía por la cual las células y las moléculas grandes retornan a la sangre desde los espacios del tejido. Son muy abundantes debajo de la epidermis y el epitelio superficial de las membranas mucosas. Estos vasos extraen sustancias y líquidos de los espacios extracelulares del tejido conectivo para formar la linfa. Sus paredes son mucho más permeables que las de los capilares sanguíneos, por ende es mucho más probable que un antígeno extraño ingrese a un vaso linfático en vez de a un vaso sanguíneo. Conforme circula la linfa por los vasos linfáticos, atraviesa a los ganglios. Dentro de los ganglios, las sustancias extrañas transportadas en la linfa son atrapadas por las células dendríticas foliculares. La circulación de los linfocitos a través de los vasos linfáticos y sanguíneos permite que se desplacen de una parte del sistema linfático a otra en diferentes etapas de su desarrollo y alcancen los sitios del cuerpo donde se los necesita. Los linfocitos transportados por la linfa entran en los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos aferentes, mientras que los linfocitos que circulan en la sangre se introducen en el parénquima ganglionar a través de las vénulas postcapilares. Los linfocitos B y T migran hacia diferentes regiones del ganglio linfático donde se asientan, y algunos linfocitos atraviesan el parénquima ganglionar y lo abandonan a través de los vasos linfáticos eferentes, que se juntan con otros más para finalmente formar el conducto linfático derecho o el conducto torácico a la izquierda. Estos dos conductos terminan por desembocar en la circulación sanguínea a la altura del ángulo venoso yúgulo subclavio en la base del cuello. Desde allí los linfocitos se transportan hacia los diversos tejidos linfáticos a través de los vasos sanguíneos. En este esquema podemos apreciar cómo está dispuesta la circulación linfática por donde se moviliza la célula de la inmunidad.
En primer lugar, tenemos la llegada de los vasos linfáticos aferentes provenientes de las mucosas hacia el ganglio linfático. Aquí se desata la respuesta inmune y luego las células continúan su recorrido saliendo del ganglio por los vasos linfáticos eferentes, donde confluyen en un conducto linfático común y drenan hacia las grandes venas. Luego toman la circulación sistémica desde el corazón y son movilizadas nuevamente hacia los diferentes ganglios repartidos por todo el organismo. El timo es un órgano linfoepitelial situado en el mediastino anterosuperior por detrás del esternón. Presenta una cápsula de tejido conectivo denso que emite tabiques que dividen al órgano en lobulillos. Cada lobulillo tiene una corteza de tejido linfático denso difuso y una médula de tejido linfático laxo. Su función es activar a los linfocitos pre-T que llegan inmaduros a la médula ósea por vía sanguínea y se localizan en la corteza del lobulillo tímico, donde madurarán gracias a la acción de sustancias linfopoyéticas como la timosina. Su función es máxima hasta los 3 años de vida y luego disminuye con la edad, siendo reemplazado por tejido adiposo. Aquí vemos un corte histológico del timo. El vaso se localiza en el abdomen, en el hipocondrio izquierdo por detrás del estómago. Está rodeado por una cápsula de tejido fibroso que emite trabéculas de su mismo tejido, no dividen al órgano en lobulillos. El parénquima del vaso se denomina pulpa esplénica y se divide en dos. La pulpa blanca, que está formada por los folículos de Malpighi, se caracteriza por tener folículos linfáticos vascularizados, ya que presentan una arteria central. El resto del folículo de Malpighi tiene linfocitos B. Y la pulpa roja, que está formada por los cordones de Billroth y los senos venosos. El vaso filtra la sangre y reacciona inmunológicamente ante los antígenos transportados por ella. Desempeña funciones tanto inmunológicas y tanto hemopoyéticas. Dentro de sus funciones inmunológicas está la presentación de antígenos e iniciación de la respuesta inmunitaria, la activación y proliferación de los linfocitos B y T, la producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante, la eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre, la activación y proliferación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos B y los plasmocitos, así como la secreción de anticuerpos, ocurren en la pulpa blanca del vaso. Pasando a las funciones hemopoyéticas del vaso, son las siguientes. En primer lugar, la captación y destrucción de eritrocitos y trombocitos viejos, dañados y anormales, la recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos y la formación de eritrocitos durante la etapa de la vida fetal. Además, también sirve como reservorio de sangre, especialmente de eritrocitos. Pasando a los contenidos de química biológica, vamos a mencionar a las inmunoglobulinas desde un punto de vista bioquímico. Las inmunoglobulinas las podemos definir como proteínas que participan en la respuesta inmune. La estructura básica está formada por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas unidas por puente disulfuro. Las diferentes inmunoglobulinas difieren en el tipo de cadena pesada que la compone y en la cantidad de las estructuras básicas que la forman. Tenemos 5 tipos principales de inmunoglobulinas: la inmunoglobulina A, que tiene una cadena pesada alfa, la inmunoglobulina D, que posee una cadena pesada delta, la inmunoglobulina E, que posee una cadena pesada epsilon, la inmunoglobulina G, que tiene una cadena pesada gamma, y la inmunoglobulina M, que tiene una cadena pesada mu. La inmunoglobulina A es un dímero, es decir, que está compuesta por 2 unidades similares o monómeros. Es un anticuerpo secretor presente en secreciones y mucosas como el calostro, la leche materna, la saliva, las lágrimas y el tracto digestivo. La inmunoglobulina D se encuentra en la membrana de los linfocitos B, por lo que se le llama anticuerpo de superficie. Ayuda a los linfocitos a reconocer a sus antígenos. La inmunoglobulina E es un anticuerpo reagínico, actúa ante parásitos e intervienen en la alergia, facilitan la degranulación de mastocitos y basófilos que producen histamina o heparina, desencadenando respuestas inmediatas de hipersensibilidad. La inmunoglobulina G es la más abundante, atraviesa la placenta, esto es muy importante, y la leche materna para proteger al embrión feto y al recién nacido, y se presenta en el plasma. También actúa como opsonina, recubriendo a los antígenos para facilitar su fagocitosis. La inmunoglobulina M es un pentámero, es decir, que está compuesta por 5 unidades similares o monómeros, está presente en la sangre, colabora con la del tipo G en activar el sistema del complemento en la respuesta inmune primaria. Esta es la estructura básica de la inmunoglobulina. Como pueden ver, está conformada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas unidas por puentes disulfuro entre sí. A nivel de esta región se conoce como región bisagra
y permite dividir a la inmunoglobulina en dos fragmentos, un fragmento FAB, que es donde se va a unir el antígeno, y el fragmento FC, que está formado por una porción de las cadenas pesadas y contiene un hidrato de carbono, por lo que también se dice que las inmunoglobulinas son glucoproteínas, pero en ninguna de estas imágenes se ve el hidrato de carbono. La cadena pesada se divide en 4 sectores, un sector variable y 3 sectores que son constantes. La cadena liviana se divide en 2 sectores, un sector variable y un sector constante. La zona variable va a cambiar de una inmunoglobulina a otra para reconocer diferentes antígenos. Además, dentro de las zonas variables hay zonas hipervariables, las cuales permiten que las inmunoglobulinas sean muy diferentes entre ellas, permitiéndoles reconocer antígenos de naturaleza muy diferentes. Por lo tanto, es en esta zona en donde se va a unir el antígeno. La porción del antígeno que se une a la inmunoglobulina se le denomina epítope y la porción de la inmunoglobulina donde se une el antígeno lo llamamos parátope. El último contenido que vamos a abordar es el correspondiente al área de inmunología. A modo de introducción, podemos decir que la inmunología es una rama amplia de biología y de las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio del sistema inmunitario, entendiendo como tal al conjunto de órganos, tejidos y células que en los vertebrados tienen como función reconocer elementos ajenos dando una respuesta. El sistema inmune, como vimos, es un conjunto de órganos, células y moléculas capaces de desencadenar una respuesta inmune. Otra definición es un conjunto de elementos que se activan ante el ingreso de un agresor para su reconocimiento, procesamiento y erradicación. Como estuvimos viendo en histología, el sistema inmune está compuesto por órganos primarios y órganos secundarios. Nuestro organismo posee barreras de defensa que impiden la entrada de agentes nocivos. Estas barreras se pueden clasificar de distintas formas. Una clasificación es en externas e internas. Las externas, como la piel o las mucosas que están en contacto con el exterior, funcionan como un muro que impide el paso de agentes externos. Las internas, en cambio, se localizan dentro del organismo, como los macrófagos o los linfocitos. Dependiendo de la acción que tengan esta barrera de defensa, también se pueden clasificar en inespecíficas, cuando por ejemplo atacan a cualquier tipo de agente sin discriminarlo, como por ejemplo lo hacen las lágrimas, y las específicas como las inmunoglobulinas, que están elaboradas para un agente concreto. Dependiendo del modo de aparición, las barreras de defensa también pueden ser clasificadas como barreras innatas, las cuales se originan en el desarrollo embriológico del individuo con independencia de la presencia de antígenos, y las adquiridas solo se forman cuando aparece un antígeno, como ocurre en el caso de la formación de inmunoglobulinas. Viendo más detalladamente las barreras externas, podemos ver que tenemos barreras mecánicas como la capa externa de la epidermis, el cerumen y los pelos del conducto auditivo, las mucosas de la vía respiratoria que retienen la entrada de cuerpos extraños. También tenemos barreras químicas como la saliva, el sudor, las lágrimas, el jugo gástrico, la secreción ácida vaginal, y barreras biológicas como es la flora bacteriana natural existente en nuestra piel, en intestino, y aberturas naturales que impiden el asentamiento y el desarrollo de otras bacterias. Otra forma de clasificar a las barreras de defensa es en barreras primarias, como ya vimos la piel y las mucosas, las barreras secundarias como los glóbulos blancos y el proceso de inflamación, fagocitosis y la fiebre, y barreras terciarias como los glóbulos blancos pero correspondientes a los granulocitos como los linfocitos T y los linfocitos B. Como concepto de inmunidad podemos decir que es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Esta inmunidad puede clasificarse en innata, la cual no requiere exposición previa al patógeno, es inespecífica y está conformada por lo que vimos ya, las barreras, la respuesta inflamatoria y el sistema del complemento, y la inmunidad adquirida, la cual requiere exposición previa al patógeno y es mucho más específica y corresponde a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral. La inmunidad innata o natural incluye a todos aquellos mecanismos que posee el organismo para combatir a los agentes patógenos antes de que ocurra la infección. Corresponde a la primera y segunda línea de defensa contra los agentes patógenos. Entre los principales componentes de la inmunidad innata se encuentran las barreras físicas, las barreras químicas, la respuesta inflamatoria, las células fagocíticas y las proteínas plasmáticas.
La inmunidad adaptativa o adquirida surge en respuesta a la exposición a agentes infecciosos específicos e incrementa en magnitud y capacidad con cada exposición a un microbio en particular. Como este tipo de inmunidad se desarrolla en respuesta a una infección y representa una adaptación a ella, es así que recibe su nombre de adaptativa. La inmunidad adaptativa también puede clasificarse en natural o artificial y pasiva o activa. La inmunidad activa es provocada por antígenos que desencadenan una respuesta inmune adaptativa, la cual puede ser natural, que es la inmunidad activa desencadenada por el contacto con gérmenes ambientales, por ejemplo el virus de la gripe, y la artificial se desencadena por las vacunas. Se administra en forma dosificada el germen patógeno para que la respuesta ante el mismo sea controlada y no se manifieste en la forma más grave de la enfermedad. La inmunidad pasiva es provocada por anticuerpos ya formados que neutralizan el antígeno sin desencadenar una respuesta inmunológica específica. Esta inmunidad pasiva también puede ser natural, que se da por el pasaje de las inmunoglobulinas maternas por la lactancia o el traspaso placentario, y artificial, la cual se da durante las inmunizaciones con sueros que contienen los anticuerpos necesarios para neutralizar un antígeno específico, por ejemplo el suero antitetánico que vimos en un principio. Las vacunas son aquellas preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. Las vacunas de gérmenes vivos atenuados están constituidas por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, pero son capaces de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto humoral como la celular. Suele ser suficiente una sola dosis o administrar una de refuerzo. Las vacunas de gérmenes muertos o inactivados están constituidas por bacterias o virus completos, se inactivan por métodos físicos o químicos y la respuesta inmunitaria es menos potente, por eso se requiere de varias dosis para conseguir la inmunidad adecuada. Las vacunas de subunidades contienen fragmentos específicos del virus en cuestión. Las bacterianas son componentes de bacterias, polisacáridos capsulares purificados o conjugados con una proteína transportadora que aumenta su inmunogenicidad. Las vacunas de toxoides están compuestas por toxinas producidas por los microorganismos que se detoxifican, eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunógena. Para terminar, tenemos un resumen de lo que sería la respuesta inmunológica. Como vimos, la podemos clasificar en una respuesta natural, que puede ser activa, como por ejemplo la exposición natural al microorganismo, y esta puede ser a su vez primaria, como ocurre en la primoinfección o la primera infección. En esta predomina la inmunoglobulina M, y en la respuesta activa secundaria, que está dada en la reinfección, predomina la inmunoglobulina G. En cambio, la respuesta pasiva está dada por el pasaje de anticuerpos naturales madre-feto. La respuesta inmunológica artificial puede ser activa, como es en la vacunación. Esta también puede ser primaria en la primoinfección o la primovacunación, y la secundaria en la reinfección o cuando se aplica un refuerzo de la vacuna. Y la pasiva, que está dada por la administración de sueros con anticuerpos. El último tema que vamos a revisar es la inflamación. La inflamación la podemos definir como una respuesta protectora que se lleva a cabo en el tejido conectivo vascularizado, que intenta eliminar, diluir o circunscribir el antígeno y al mismo tiempo iniciar la reparación del tejido dañado. Es una reacción compleja que consta de respuestas vasculares, migraciones y activación de leucocitos y reacciones sistémicas. La inflamación puede estar dada por causas de etiología infecciosa como bacterias, virus, hongos, parásitos y toxinas microbianas. Puede estar dada por la necrosis tisular en el caso de una isquemia, un traumatismo o una agresión física o química. Puede estar dada por cuerpos extraños como astillas, suciedad, suturas, cristales de urato, cristales de colesterol, etc. y reacciones inmunitarias. Antes de comenzar a describir más detalladamente el proceso de inflamación, algo que suelen preguntar en los exámenes es con respecto a la tetrada de Celso. Son 4 signos que nos indican que existe un proceso inflamatorio. Estos son calor y rubor o enrojecimiento, y está dada por el aumento de la vasodilatación local, el tumor o tumefacción o hinchazón, producto del edema, y el dolor como consecuencia de la liberación de prostaglandinas en la zona de inflamación. Además, hay un quinto signo llamado signo de Virchow, y es la pérdida o disminución de la función. La inflamación presenta 2 fases, una fase aguda de evolución relativamente breve, caracterizada por fenómenos vasculares, exudación de fluidos y proteínas plasmáticas de tipo inflamatorio, el edema, y migración de leucocitos,
y una fase crónica, que es de mayor duración, en donde predominan la proliferación de vasos sanguíneos y tejido conectivo con infiltración de linfocitos y macrófagos. Estas son las etapas de la inflamación y a continuación vamos a comenzar a describirlas. La vasodilatación comienza inmediatamente después de que se produce la lesión. Es el aumento del calibre de los vasos sanguíneos y está inducida por mediadores tales como la histamina, la serotonina y las prostaglandinas. Son aquellas que producen el dolor y la fiebre. Hay un aumento del flujo sanguíneo, lo cual causa el calor y el enrojecimiento. Hay un aumento de la permeabilidad debido a la contracción de las células endoteliales y un aumento de la migración leucocitaria. La pérdida de líquido y el mayor diámetro de los vasos conducen a un flujo sanguíneo más lento, a una concentración de los eritrocitos en los vasos pequeños y un aumento de la viscosidad sanguínea. Estos cambios dan lugar al estancamiento o éstasis. Dado que durante la inflamación el flujo sanguíneo se ralentiza debido a la éstasis, los leucocitos abandonan la columna central y se marginan a las paredes del vaso. Los leucocitos adhieren de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir, realizando el llamado rodamiento sobre la pared vascular. En un punto quedan en reposo y se adhieren con firmeza. Esta fijación es mediada por moléculas de adhesión denominadas selectinas e integrinas. Las quimiosinas actúan sobre los leucocitos adheridos para que migren a través de los espacios interendoteliales hacia el sitio de lesión. A continuación, las células migran a favor del gradiente quimiotáctico creado por las quimiosinas y otros quimiotácticos y se acumulan en el medio extracelular. Después de salir de la circulación, los leucocitos se desplazan por los tejidos hacia el sitio de lesión en un proceso llamado quimiotaxia, el cual es definido como el movimiento a lo largo de un gradiente químico. En este gradiente pueden actuar como quimiotácticos sustancias tanto exógenas como los productos bacterianos y sustancias endógenas como las citocinas, las interleuquinas, etc. Una vez que los leucocitos han sido reclutados para actuar en el sitio de infección o muerte celular, han de ser activados para que cumplan sus funciones. La respuesta de estos leucocitos consiste en reconocer a los agentes causales por medio de los TLR o receptores TOL, los cuales reconocen patrones moleculares extraños y otros receptores, y activar a los leucocitos para que efectúen la fagocitosis y destruyan a los agentes causales. La fagocitosis consta de 3 pasos. El primer paso es el reconocimiento de la partícula que va a ser ingerida, debe estar recubierta por factores naturales llamados opsoninas. Luego hay un englobamiento de la partícula mediante la formación de pseudópodos, que son como brazos que emite el neutrófilo, quedando incluida dentro del fagosoma. Luego se procede a la destrucción de la partícula por moléculas de oxígeno y nitrógeno que son liberadas en el fagolisosoma. Tras la destrucción, los restos celulares son degradados en los fagolisosomas por la acción de hidrolasas ácidas. Luego de la fagocitosis, los neutrófilos sufren rápidamente muerte celular apoptótica y son ingeridos por macrófagos o drenados por los vasos linfáticos. Esta serie de acontecimientos se ponen en marcha en forma inmediata frente a cualquier agente lesivo y constituyen los rasgos característicos de la inflamación aguda. Bueno gente, espero que este resumen les pueda servir de ayuda. Gracias por su atención a los que llegaron hasta el final. Son temas bastante complejos los relacionados a inmunología y tejido linfático. Faltaron algunas cosas que ver, pero más o menos les di las generalidades para que tengan una guía. Recuerden profundizar desde los libros y no estudien desde resúmenes que siempre andan dando vueltas por ahí. Les mando un abrazo a todos y cualquier duda o consulta tiene mi Instagram en la descripción. Adiós.